Guapadiario presenta documental La estructura económica mexicana. Bienvenidos al mundo de la economía, un mundo regido por los procesos sociales de producción, por las relaciones sociales de distribución, por las necesidades y demandas de la sociedad y por la elección del qué producir, el cómo producir y para quién producir. Para comenzar veremos los conceptos más importantes. El primero es el funcionalismo estructural, donde ve a la sociedad como una macroestructura integrada por unidades especializadas como las familias, donde cada una cumple con una función. Otros términos importantes son la superestructura y estructura, definidos por Karl Marx. La superestructura hace referencia a todas las leyes, a todas las decisiones tomadas por el gobierno y que están legisladas, mientras que el término estructura se refiere a los obreros como productores de bienes y servicios. Sin embargo, estos no gozaban de una igualdad ni de la propiedad privada. Según el economista François Perroux, la estructura económica se refiere a las proporciones y relaciones que caracterizan un conjunto económico localizadas en el tiempo y en el espacio. Es importante recordar que la economía está compuesta por tres elementos. El primero es el trabajo, y se refiere a los seres humanos y su capacidad para trabajo y ejecución, y se traduce en un esfuerzo en una producción económica. El segundo son los bienes, es decir, todos los recursos extraídos de la naturaleza, y es aquí donde entran todo lo que llamamos los recursos naturales, y es de suma importancia el saber cómo son extraídos, ya que esto depende del potencial tecnológico. Por último, el capital, y es todo lo relacionado con los productos, y lo podemos ver en los parques industriales. Además, existen tres leyes económicas de mucha importancia que rigen la economía capitalista. La primera es la de la oferta, la de ley de la oferta, que es donde el precio del producto va a ser determinado por el deseo de compra y la posibilidad de venta. La segunda es la ley del valor, que dice que el valor de un bien es determinado por las horas de trabajo que se le pusieron. Y por último, la ley de mercados, que determina la riqueza. Dice que la riqueza está determinada por la producción. Mientras más producción, mayor riqueza. Pero algo nos falta. Claro, es el concepto de la economía, que es la interconexión entre los sectores de la economía para producir bienes y servicios. Esto es como una estructura de la nación, y como ciencia se encarga del estudio de los procedimientos productivos y comerciales, el análisis del consumo de bienes y servicios. Ahora veremos la estructura económica de México. Un modelo económico es una representación del conjunto de estrategias que adopta el Estado para favorecer la economía de la nación. Entonces, te comentaba que México, desde 1940 hasta 1982, sufrió tres grandes modelos económicos. El primero trató del crecimiento con inflación. Este modelo no puede ser llamado bien un modelo porque debido a sus altas tasas de inflación no facilitaba el crecimiento económico, hasta que Adolfo Ruiz Cortines implementó medidas que mantuvieron bajo el control el crecimiento inflacionario. Después vino el crecimiento con estabilidad, desde 1958 hasta 1970. Este crecimiento de estabilización vino junto con la globalización, que traía varias industrias transnacionales, y las industrias nacionales trataron de diversificarse, de modo que este modelo fue el que más estableció la economía en México. Pero ya que este modelo necesitaba mucho capital, solo favoreció a los que tenían el capital para sus industrias. Entonces todo el pueblo agrícola que no tenía tanto capital se trasladó hacia las zonas conurbadas. Estas zonas crearon anillos de pobreza que influyeron mucho en la pobreza. Después vino el agotamiento y crisis desde 1970 a 1982. Este agotamiento fue muy malo porque, ya que no había tanta producción agrícola y había anillos de pobreza, el ritmo de inflación se elevó muchísimo y había muy poco poder adquisitivo. Esto provocó diferentes movimientos estudiantiles que iban contra el gobierno totalmente. Después llegaron los movimientos estudiantiles. Uno de los más conocidos es el movimiento estudiantil de 1968, también conocido como la Matanza de Tlatelolco. Este fue un movimiento social en el que, además de estudiantes de la UNAM y del IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano.
Mediante esta matanza, ocurrida el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica que estaba reclamando sobre algunas situaciones que se vivían en los colegios. También está la matanza o la represión del movimiento estudiantil del 10 de junio de 1971, que también se llama la masacre del Jueves de Corpus, que también fue una serie de matanzas a estudiantes que también solicitaban una mejora. Después de esto vino la crisis o agotamiento del modelo económico de crecimiento hacia adentro, que también fue conocido como el milagro mexicano, en el cual hubo un periodo en el que el milagro mexicano dejó de dar sus frutos o ganancias, y esto se debió a que muchas de las familias, al ver que en las zonas de agricultura ya no se generaba esa ganancia, decidieron moverse hacia las ciudades, lo cual generó una baja en las ventas de algunas frutas, o por así decirlo, y la riqueza se supone que la mitad era hacia la población, pero realmente solo se fue un 10% de todo lo que se generaba. Para continuar viendo la estructura económica de México, es importante que veamos un aspecto fundamental: las actividades económicas. Como ya se sabe, las actividades económicas de los países pueden ser muy diversas y variadas. Sin embargo, tienen una relación muy importante con el grado de desarrollo de una nación. Con el objetivo de facilitar su análisis, se clasificaron por sectores. Los tres sectores en los que se ha dividido las actividades económicas son el primario, el secundario y el terciario. El primario involucra actividades como la ganadería, la agricultura, la minería, la explotación forestal. El secundario tiene que ver con toda la industria, la transformación de la materia, la manufactura, y el terciario son los servicios, el comercio y el transporte. El sector económico primario fue muy importante para México a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Era como la base de toda la economía de nuestro país. Pero durante este periodo había muchas guerras y muchos conflictos que ocasionaron que las tierras se dejaran y no se produjera tanto. El sector secundario se refiere a la transformación de la materia en productos, y este tuvo un gran crecimiento en el gobierno de Porfirio Díaz, pero no fue hasta mediados del siglo XX cuando con la sustitución de importaciones que se hizo en el país para crear todos los productos aquí, creció demasiado la industria y se dieron lugar a muchos empleos, y toda la producción se quedaba aquí y teníamos grandes ganancias. El sector terciario va creciendo poco a poco, y este se enfoca en todos los servicios que ofrece el país a todos los ciudadanos, como son servicios de médicos, de educación, los de transporte también, y todo esto ha crecido más gracias a la globalización, que con todos los avances tecnológicos que ha habido, se ha podido crear y involucrar más aspectos y que todo sea mejor. La globalización ha generado varios cambios drásticos dentro de varios aspectos, tanto económico, social, político, etc. Y bueno, para un autor muy importante, la globalización fue un cambio que se puede comprender a partir de la nueva base material, es decir, las TIC, las tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, hay otro tema, un subtema de esta globalización dentro del neoliberalismo económico, que son las competencias de los mercados, los cuales reducen el precio de los bienes y servicios para el consumidor y promueven la productividad y el crecimiento económico. Es por eso que
es demasiado importante que el gobierno haga nuevas empresas para reducir los monopolios. Y bueno, por último voy a hablar de la apertura comercial, que es la posición contemporánea del Estado frente a las posibilidades del comercio. Por ejemplo, México tiene un acuerdo general de comercio y aranceles, y aparte el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, una de las más importantes características de este tratado es que el tamaño del mercado que se cree es muy grande. El asunto de reciprocidad entre Estados Unidos y México y Canadá es extremo. Y bueno, el tratamiento y protección de los flujos de inversión es de demasiada importancia para el cumplimiento de este tratado. Los nuevos marcos de la globalización trajeron cambios importantes para el sector económico, tanto en la apertura comercial, la competencia y los nuevos procesos de regionalización. Sin embargo, estos cambios trajeron consigo efectos sociales importantes. A finales del siglo XX, un término que empezó a preocupar a la población mexicana y a su gobierno fue el término de pobreza. Y para esto el gobierno mexicano empezó a lanzar políticas para intentarla eliminar, como la privatización de empresas. Y bueno, en 1995, en México surgen varias políticas públicas para intentar eliminar esta pobreza, las cuales son programas para la educación, la salud, programas de empleo temporal, entre otras. Y bueno, cabe recalcar que aunque el Producto Interno Bruto aumente, esto no significa que haya una eliminación completa de la pobreza extrema en México. Y bueno, a partir de la década de los 80s, el término de pobreza en México empieza a aumentar. Este término es conocido como Gini, que en 1985 México tiene un índice de 0.58 y entre más cercano a cero esté, es mientras más pobreza tenga. Finalmente, hasta hoy hemos visto programas de protección social, los cuales solo intentan calmar la situación superficialmente, pero como hemos visto, en efecto superficialmente y no desde la El raíz. documental fue presentado por Guapas Team. Alan Castro. Bruno Muñoz. Fátima Zamudio. Álvaro Arzate. Franco Galicia. Eduardo Sánchez.